Muy buenos días, queridos estudiantes del primer año de secundaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del curso de física en primero de secundaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar conectados a través de esta plataforma, vamos a iniciar nuestra sesión, recordando nuestros acuerdos. Primero, que la asistencia tiene que estar registrada en el chat. Segundo, que debemos mantener los micrófonos cerrados mientras está desarrollándose la clase, pero activarlos en el momento que vamos a interactuar, preguntas o desarrollo de ejercicios. ¿Ya? Luego vamos a hacer la captura de esa pantalla del chat. Jóvenes, como ustedes saben, cada sesión tiene un propósito. ¿Y qué es el propósito? Es lo que ustedes tienen que alcanzar. Ustedes tienen que lograr en esta sesión. Por lo tanto, el propósito de esta sesión es que al término, ustedes van a estar en la capacidad de aplicar o de conocer la ley, la segunda ley de Newton, ¿ya? Y cómo esta ley se puede aplicar a las actividades cotidianas. Para poder alcanzar este propósito, ustedes saben que tenemos que poner bastante atención a nuestra sesión. Como siempre, iniciamos con una pregunta, y la pregunta que venimos desarrollándonos durante todos estos días, porque son temas relacionados, es: ¿qué principio se aplica en esta imagen? ¿Qué principios? Hemos hablado de fuerzas. ¿Y cómo estarán aplicadas las fuerzas? ¿Por qué no se cae? Estamos conociendo esos principios físicos y vamos a seguir aprendiendo. También vamos a valorar los conocimientos de nuestros ancestros. Como veníamos hablando, los incas, nuestros antepasados, han tenido conocimientos científicos. De repente no sabían leer, de repente no podían escribir como lo hacemos ahora. Ellos no tenían la tecnología que tenemos ahora, pero ellos conocían los principios físicos. Y eso lo muestran en sus grandes construcciones, como la que ahora tenemos como una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. Ahí se ha construido a base de piedras, sin utilizar algún material que pueda unir estas piedras, como ahora usamos el cemento. Pero ¿cuál ha sido la aplicación de esas leyes físicas que hasta ahora existen estas construcciones? ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a conversar de un tema que también nuestros ancestros lo conocían. Es por eso de sus grandes construcciones. Y nosotros lo vamos a aprender. Vamos a hablar del tema 17, que es dinámica. La dinámica. Miren, jóvenes, hemos venido hablando anteriormente sobre los movimientos, ¿sí? Cómo se origina, ¿qué es un movimiento rectilíneo? ¿Cuáles son sus características? El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento de caída libre. Hemos analizado sus características, sus leyes que se aplican en cada uno de ellos. Pero en ellos no hemos estudiado cuál era la fuerza o cuáles eran las causas que producían ese movimiento. Ahora, la dinámica es la que va a estudiar el movimiento, pero relacionado a la causa que origina ese movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer acá un ejemplo. Tenemos una camioneta, un camioncito cargado le ponemos de papas, con sacos de papas. Y tenemos un auto que solamente está el chofer. ¿Ya? Pregunto, ¿en cuál de ellos habrá mayor cantidad de materia? De hecho, que en el camioncito. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el tamaño del camión
y también la cantidad de sacos de papa, o sea, tiene mayor cantidad de materia. En cambio, el auto es más pequeño y solamente está el pasajero, o sea, el chofer. Si a estos dos carros le aplicamos fuerzas, pero la misma fuerza, pregunto, ¿cuál de ellos se moverá más rápido? ¿El camión que tiene sacos de papa o el auto que tiene el chofer, una sola persona? ¿Cuál de ellos crees que se mueva más rápido, Antonio? Yo iba a responder yo ya. ¿El auto? Sí, el auto, el auto. El auto. ¿Me está contestando Antonio o me está contestando Christopher? Christopher. Pero le pregunté a Antonio. A ver. Muy bien, Christopher. Muy bien, Christopher. El auto ya va a moverse más rápido que de repente el camión ni siquiera se mueve, pero el auto sí. Esa relación que hay entre la masa, la fuerza y la aceleración va a estudiar la dinámica. 1. La dinámica lineal estudia los cuerpos en movimiento, considerando las causas que lo van a originar, en este caso, la fuerza. ¿Ya? Para que se pueda mover este camión o se pueda mover este auto, va a tener que ejercerse una fuerza. Y esa cantidad de fuerza que se va a aplicar es la que va a acelerar el auto, el carro. De hecho, que el auto va a tener mayor aceleración. El camión va a tener una mínima aceleración porque tiene mayor cantidad de masa. Esa relación que hay entre la masa, la fuerza y la aceleración lo va a estudiar la dinámica. ¿Ya? Entonces, la dinámica ahora sí va a estudiar el movimiento y la causa que lo va a originar, que va a originar ese movimiento. Es decir, las fuerzas. Las fuerzas. Ejemplo. Tengo un bloque y le voy a aplicar dos fuerzas. ¿Ya? Una fuerza que se va a la izquierda y otra fuerza que se va a la derecha. ¿Cómo son las dos fuerzas? Pregunto. ¿Cuál es el módulo o el valor de esas fuerzas? Son 20 newtons a la derecha, 20 newtons a la izquierda. O sea, Por no lo se va a tanto, mover. los cuerpos, las fuerzas son iguales. No se mueve. No se mueve. El cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Ya? El cuerpo se encuentra en equilibrio porque la velocidad, no va a haber velocidad, no se va a mover. No va a tener aceleración. ¿Por qué? Como lo dijo su compañero, no se va a mover porque las fuerzas son iguales. Vamos al segundo ejemplo. Tengo el bloque aplicando una fuerza de 60 newtons a la derecha y una fuerza de 20 newtons a la izquierda. ¿Ya? Muy bien. ¿El bloque se mueve o no se mueve? Ahí sí se mueve. ¿Hacia dónde? ¿Derecha, izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Y me puedes decir con cuánto de fuerza se moverá a la derecha? 40 newton. Muy bien, con 40 newtons. Porque sabemos que eso es la diferencia, ¿no? Ahora, si la fuerza resultante, o sea, 40 newtons, es diferente a 0, o sea, sale diferente a 0, 40 es diferente a 0, entonces se origina la aceleración. Cuando hay una fuerza y mueve al bloque, eso se llama aceleración. Ese movimiento se llama aceleración. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá. ¿Está claro? ¿Alguna duda, por favor? Ángela, ¿está clara? ¿Está claro la clase? Sí. Muy bien. Continuamos entonces. A esta relación que habíamos dicho que hay entre la masa, que es la cantidad de materia, la fuerza que se le va a aplicar y la aceleración que va a tener este móvil, esa relación, repito, de la masa que tenga el cuerpo, la fuerza que se le va a aplicar y la aceleración que se va a originar, se conoce como
la segunda ley de Newton. ¿Ya? La segunda ley de Newton. La aceleración, Newton dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Tengo la masa, ¿ya? O como el ejemplo anterior, tengo el auto, el carro, el camión con cargado de papas. Le aplico una fuerza. El movimiento que va a originar se llama aceleración. Ahora, ¿cómo se van a relacionar estos tres elementos? Newton nos dice que la aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa. Para poder hallar yo la aceleración, tengo que dividir la fuerza entre la masa. A eso le llamo. Ustedes saben que se llama directamente proporcional cuando están en la misma línea e inversamente proporcional cuando uno está en el numerador y el otro está en el denominador, ¿no es cierto? Entonces acá me dice, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, o sea, está a la misma altura de la fuerza. Y inversamente proporcional a la masa, ¿ya? O en pocas palabras diremos que la aceleración es igual a la fuerza entre masa. Ahora, de esta fórmula nosotros podemos despejar fuerza, ¿no es cierto? Y digo, todo lo que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? ¿Qué me dice Edson? Todo lo que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Multiplicando. Muy bien. Por lo tanto, me queda fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton es la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. O, para poder despejar fuerza, digo fuerza es igual a masa por aceleración. Estas dos formulitas es la que se va a aplicar en la dinámica 1. Nada más. La relación que va a haber entre la masa, la fuerza y la aceleración. Tener presente, jóvenes, que de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se va a medir en newtons, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Eso no se debe olvidar, ¿ya? No lo debemos olvidar. Muy bien. Entonces, esa es la segunda ley de Newton. Aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y despejando fuerza, fuerza es igual a masa por aceleración. Nada más. Ahora, vamos a ver sobre las fuerzas. Cuando a mí me dan dos o más fuerzas, vamos a hablar de una fuerza resultante. Porque para poder trabajar, miren, en la ley de Newton, cuando hemos hablado de la ley de Newton, hablamos de una fuerza, no hablamos de varias fuerzas. Una sola fuerza. Por lo tanto, tenemos también que, acá también me habla de una fuerza. Entonces, si nosotros en nuestros ejercicios vamos a tener dos o más fuerzas, tenemos que hallar la fuerza resultante. ¿Y cómo la vamos a hallar? Me dice, vamos a sumar las fuerzas que están a favor de la aceleración. El cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Estas rayitas me indican que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración está hacia la derecha. ¿Ya? La aceleración. Entonces voy a sumar, dice, las fuerzas que están a favor de la aceleración. Acá tengo a uno, derecha, y acá tengo otra, derecha. Luego voy a restar la fuerza que está en contra. ¿Quién está en contra? 8. Y de ese resultado voy a obtener la fuerza resultante. La fuerza resultante y la aceleración siempre tienen la misma dirección.
Siempre deben tener la misma dirección. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, tengo un bloque, 2 fuerzas hacia la derecha y una fuerza hacia la izquierda. Muy bien. Pregunto, ¿cuál será la fuerza resultante? Me dice que la fuerza resultante va a ser las fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Y quiénes son? 4 y 2. A esta la tengo que restar la que está en contra, 8. ¿Ya? De lo cual operamos, aplicamos nuestras matemáticas y decimos que la fuerza resultante es igual a 2 newtons, porque la fuerza se expresa en newtons. ¿Ya? Cuando tenemos entonces 2 o más fuerzas, se tienen que sumar las que están yendo a la derecha y se resta las que están yendo a la izquierda. Y el resultado es la fuerza que yo voy a aplicar en la resolución de problemas. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? ¿Me entendieron? Sí. Muy bien. Correcto. Continuamos entonces. Ahora tenemos que tener en claro qué es masa y qué es Fuerza. masa. No es lo mismo de peso. Ya hemos trabajado con el peso. La masa es lo que lo de adentro, pero no. Claro, la masa es la cantidad de materia. Por ejemplo, este bloque es una roca que esta persona quiere moverla aplicando una fuerza. Pero se ve que está haciendo mucha fuerza y no lo puede mover. ¿Por qué? Porque la masa es una medida cuantitativa de la inercia, que quiere decir la cantidad de materia que tiene este bloque le va a dar una inercia, ¿no? O sea, es una fuerza de estar en el lugar y no quiere moverse. Es una resistencia que tiene, ¿ya? Cuanto mayor es la masa, más se resiste un cuerpo a ser acelerado. Entonces, la masa es la cantidad de materia. Y cuanto mayor materia tiene, va a ser difícil moverlo, pues. A ver, hay que mover una caja vacía, lo movemos rápido. Pero a ver, hay que mover una caja con un televisor antiguo dentro. Es más materia, por lo tanto, no se puede mover fácilmente. La materia, entonces, es la cantidad de inercia que va a tener un cuerpo para resistirse a mover o a ser acelerado. Ahora, las masas y la fuerza. La fuerza, ¿qué es? La fuerza es la cantidad neta que confiere la aceleración a 1 metro por segundo. Eso se habla 1 newton. La fuerza se mide en newton. Por lo tanto, 1 newton, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la fuerza, ¿ya? Que se va a aplicar para poder mover, dice, 1 metro por segundo al cuadrado, un cuerpo de masa de 1 kilo. Si yo quiero aplicar un bloque que tiene 1 kilo, solamente 1 kilogramo, ¿ya? Yo quiero mover un bloque que tiene 1 kilogramo, puedo decir que para poder mover este bloque solamente 1 metro, eso lo hace 1 newton. El newton va a ser la fuerza que se aplica para mover 1 kilogramo, una distancia de 1 metro. ¿Ya? Por eso las fuerzas se miden en newton. ¿Ya? La masa, entonces, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y esa cantidad de materia le va a dar la resistencia a querer ser movido. Las fuerzas se miden en newton. ¿Y 1 newton a qué equivale? Equivale a mover un cuerpo que tiene 1 kilogramo, 1 metro de distancia. Eso es 1 newton. Por eso la unidad es metro por segundo al cuadrado. Muy bien. Recordamos entonces, la segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Es la relación que hay entre la masa de un cuerpo, la fuerza que se aplica y la aceleración que va a existir. Me dice que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y acá hemos dicho que lo que está multiplicando pasa a dividir.
perdón, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, yo digo la masa por aceleración es igual ¿a quién? A la fuerza. Es un despejar de la ley que tenemos. Recordar que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, la fuerza se mide en newtons y la masa se mide en kilogramos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a pasar a trabajar en clase. Primera pregunta. Calcula el módulo de la aceleración que adquiere el bloque. Vamos a analizar acá. Me dice que la masa se expresa en kilogramos. Por lo tanto, 4 kilogramos es masa. Newton me indica la fuerza. Por lo tanto, 20 newton es la fuerza. Me dice que es liso, que quiere decir que acá no va a haber ninguna aspereza que le va a dar. Hemos hablado de fuerza, ¿se acuerdan? Hemos hablado de la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que está presente cuando el piso tiene asperezas. Si acá te dice que está liso, quiere decir que no hay asperezas. Por lo tanto, no hay presencia de la fuerza de rozamiento. Y tenemos la aceleración. Sabemos que la segunda ley de Newton me dice, aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y por lo tanto me pide hallar aceleración. Solamente reemplazamos, aceleración va a ser igual a la fuerza, que es 20 newtons, entre la masa, que es 4. 20 entre 4 es igual a 5. La aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, decimos que la aceleración en este ejercicio es 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Problema número 2. A ver, calcular el módulo de la aceleración que adquiere el bloque. Me está pidiendo la aceleración. Por lo tanto, acá vamos a hacer la resolución. Como me dice aceleración, vemos que está presente la masa, me dice que está presente la fuerza, por lo tanto, se vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? La aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Por lo tanto, yo identifico 20 newtons es fuerza. 2 kilogramos es masa. Por lo tanto, puedo hallar la aceleración. Digo, aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Fuerza, 20. Entre 2, que es la masa. Por lo tanto, yo puedo decir la aceleración es igual 20 entre 2 a 10. ¿En qué se expresa la aceleración? Metros por segundo al cuadrado. No olvidar siempre colocar las unidades. Metros por segundo al cuadrado. Es la unidad de aceleración. ¿Ya? Entonces, hay que identificar los datos. 2 kilogramos siempre es masa. Newtons es la fuerza. Si me pide hallar la aceleración, de hecho, aplicación de la segunda ley de Newton. Reemplazamos los datos y obtenemos el resultado. Problema número 3. Miren, una pregunta que viene en la Universidad San Marcos. Y así que ya estamos preparándonos para la universidad. Según la figura mostrada, calcula el módulo de la aceleración del bloque. Muy bien. Ahora acá, 5 kilogramos, ¿qué es? ¿Qué me indica 5 kilogramos? A ver, Joana. Joana, ¿está o no está Joana?
La masa, la masa. Masa. Muy bien, Joanita, la masa. Christopher, ¿cuántas fuerzas tenemos? Hay 3 fuerzas. 3 fuerzas. 2 que van a la derecha y 1 que va a la izquierda. Cuando tenemos estas aplicaciones de fuerza, Se restan. teníamos que Los hallar que la van a la fuerza. izquierda se restan con la de la derecha. Muy bien. 60 60. más 10 10. menos la que está a la izquierda. 20. Desarrollando tenemos la fuerza resultante. Una vez que tengo la fuerza resultante, ahora sí puedo aplicar yo la segunda ley de Newton. Porque en la segunda ley de Newton aplico una sola fuerza. Yo no puedo aplicar muchas fuerzas. Por lo tanto, antes, si tengo fuerzas, tengo que hallar primero la fuerza resultante. Para eso tengo que sumar y restar las que están en contra. Muy bien. Una vez que ya tenemos la fuerza resultante, aplicamos la segunda ley de Newton y digo, fuerza entre masa. La aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Por lo tanto, la fuerza, 50. Entre la masa, 5. 50 entre 5, la aceleración es igual a 10. Y la unidad de la aceleración, metros por segundo al cuadrado. ¿Ya ven qué fácil una pregunta de la San Marcos? Una pregunta del examen de admisión. Y así que no digan que es difícil, jóvenes. Lo único que ustedes tienen que recordar, pues, tienen que aprender este análisis que estamos haciendo. La segunda ley de Newton, eso no es tan difícil, esa formulita que ya tenemos que tener en la cabecita. Y cómo operamos cuando tenemos varias fuerzas. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta es 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, uno parecido. Vamos con nosotros. Según la figura mostrada, calculé el módulo de la aceleración del bloque. Muy bien. 6 kilogramos es la masa. Y por lo tanto, las fuerzas son 110, 70 y 60. Como me pide ya la aceleración, vamos a aplicar en este caso la segunda ley de Newton. ¿Y qué me dice la segunda ley de Newton? La aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Por lo tanto, digo, la aceleración es igual. La fuerza, ¿cuántas fuerzas hay? 110 más 70 menos 60. Entre la masa, ¿cuál es la masa? 6. Muy bien. Desarrollando. 110 más 70 menos 60, 120. Entre 6. 20 metros por segundo. La aceleración es igual a 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya ven? Qué fácil es. No es tan difícil, jóvenes. Solamente recordar la segunda ley de Newton. ¿Ya? Hasta acá. ¿Lo están comprendiendo? Sí. Ya está. Sí. Muy bien. Continuamos entonces. 5. Calcular la fuerza. Miren que acá ya no me está pidiendo aceleración, me está pidiendo la fuerza. Calcular la fuerza para que el bloque de 6 kilogramos acelere a razón de 10 metros por segundo. Pregunto, ¿cuántas fuerzas hay, Christopher, en este problema? Hay 2. 2 fuerzas. Muy bien. F, que es la que está yendo a la derecha, y 80, que está yendo a la izquierda. Muy bien. Por lo tanto, vamos a hallar la fuerza. La fuerza va a ser igual a 80 menos F. Reemplazando en la segunda ley de Newton, digo, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Aceleración, 10. Fuerza, 80 menos fuerza entre la masa, que es 6. Desarrollando tenemos que fuerza, lo que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar, ¿no es cierto? 6 por 10, 60. Por lo tanto digo 80 menos 60 es igual a ¿cuánto? A 20 newtons. Por lo tanto la fuerza es igual a 20 newtons. ¿Ya? Así, ya tenemos que analizar, reemplazar en la fórmula y solamente despejar de ahí. Miren,
para terminar este bloque, una pregunta que vino en la uni. Y decimos que a veces las preguntas son difíciles. No son difíciles, jóvenes, solamente hay que analizarlas y aplicar lo que estamos aprendiendo. Nada más. Dice, calcular el valor de la fuerza si el valor de la masa es 2 kilogramos y la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. Me pide ya la fuerza. ¿Ya? Sabemos que 2 kilogramos es masa, 5 newtons, fuerza, F, fuerza, y 10 metros por segundo al cuadrado es la aceleración. Desarrollando, aplicamos la segunda ley de Newton, que me dice fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es fuerza menos 5 es igual a 2, que es la masa, por la aceleración, por 10. Desarrollando, digo, 20, 2 por 10, 20. Lo que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumando. 20 más 5, por lo tanto la fuerza es igual a 25 newtons. La fuerza es igual a 25 newtons. Y esto es lo que me pide. Acá se han confundido. Me está pidiendo la fuerza. ¿Ya? Esta fuerza F, entonces es igual a 25 newtons. Muy bien, jóvenes. Nos volvemos a conectar en este momento. Voy a hacer la captura del chat. Al retorno también registren su asistencia. ¿Ya? Muy bien.